Hola, queridos amigos. Hoy me encuentro en esta preciosa villa del sur de Francia para probar la más selecta y pomposa sangre de viñedo. Por supuesto, me refiero al vino. Este elixir único que es a la vez solución y problema. Vieja madera para arder, viejo vino para beber, viejos amigos en quien confiar y viejos autores para leer. ¿Quién es usted? ¿Por qué no me deja hablar? Es el primer sorbo de vino que le veo beber en toda la tarde. No debe uno fiarse jamás de alguien capaz de estar toda la tarde mirando una botella de... Chateau Margaux. ¿1787? Amigo, aquí tiene al mejor compañero para beber que ha visto verá jamás. ¿Me oye? ¿Por qué se pone usted tan borroso? Ay, es que acaso... Ay, no. Otra vez el hombre botella y yo sigo sin renovar el seguro. Ups. Dicen que el vino, mientras más se envejece, más calor tiene. Al contrario de nuestra naturaleza, que mientras más vive, más se va enfriando. Oh, por Dios, que traigan hielo para enfriar este cadáver. Hoy escucharemos en primicia esta historia de nuestro colaborador y amigo Alberto R. Polanco, incluida en su libro Hijos bastardos del amor y de la muerte. ¡Qué fantasía! Por favor, escuchémoslo. Asimismo, el vino sufre una ligera merma durante su crianza en barrica debido a la evaporación de los alcoholes. Esa ofrenda es conocida como la parte de los dioses. Esta historia pertenece por completo a mi abuelo, que me enseñó, entre otras cosas, el trabajo, la honradez, la bondad y el sudor en este aristocrático mundo del vino. Los sábados por la mañana había sido el momento adecuado durante tantos años. Parece mentira que en ese tiempo el viejo nunca modificara sus horarios o su frenética actividad semanal, ni para reunirse con su abogado. El marqués no paraba quieto. Tenía, como decía la mujer de Antonio, formigas en el cuco. Le gustaba tener su agenda completamente llena, con varios frentes abiertos y encadenando nuevos proyectos sin descanso. Quizás solo trabajando de esta manera podía librarse de sus propios demonios. En esto se había convertido su vida los últimos 50 años y todos y cada uno de ellos al pie del cañón. Entrevistas, programas de televisión, libros, catas, concursos, cursos, clases magistrales, convenciones, charlas, visitas a bodegas. Nada parecía satisfacer al enérgico marqués de Pomerol, quien, a pesar de su apariencia de uva pasa, poseía el vigor y la solera de un buen amontillado. Nunca dejaría de vivir para y con el vino. Ese mosto flor que llegaba a embelesar al viejo le traía sin cuidado a su abogado, Antonio Gatao. Buen día, señor Gatao. Bonjour, Jules. Esas oxidadas costumbres del marqués reflejaban perfectamente el exagerado gusto por el protocolo de la nobleza francesa. Señor Gatao, 40 años tratándolo de usted, 40 años administrando sus negocios, convertido en su consigliere siciliano, pero nunca en su confidente. Aún así, Antonio gustaba de creer que era su amigo, y seguramente el único, pero su relación se había limitado a regulares encuentros sabáticos y a las periódicas y consabidas felicitaciones. Detalles y regalos que nunca acabaron de agradar al portugués, pero que no por ello dejaba de agradecer. Antonio respetaba al hombre de la nariz de oro, pero ante todo respetaba su profesionalidad. Había presenciado varios concursos de cata cerrada durante los cuales Jules había desvelado uno a uno y como un prestidigitador todos los caldos seleccionados para la ocasión. Sin embargo, él no compartía esa pasión. Para él no había diferencia entre un Ribera del 95 y un Ribera del 97. Si me apuran, les diré que el abogado no podría distinguirlos de un tinto portugués del Alentejo, su patria chica. No obstante, Antonio
Conocía ese obsesivo amor por el vino, propio de la condición más humana. Colegas portugueses habían caído en las redes de Baco y adquirieron recientemente una bodega junto con algunas hectáreas de viñedos en la región de Oporto. Su gran sueño era elaborar los más finos vintage del mundo. El abogado no compartía ese sueño, pero les admiraba, como admiraba a Jules de Pomerol. ¿Qué estáis comprobando esta vez? El último Beaujolais de las bodegas para las que trabajo. Usted debería saber cuáles son, letrado. El portugués echó un vistazo al local. Siguiendo la moda vigente, el establecimiento era un bar de copeo de vinos selectos, aunque en Burdeos esto se llevaba hasta sus últimas consecuencias. La tienda-bar constaba de 3 plantas divididas en botelleros, zonas de cata, tienda, bar, restaurante y el desván. Todo según los patrones del diseño más moderno, bien sûr. Ahora se hallaban en la zona de cata, cita en el primer piso, pero era habitual que el marqués se zambullera entre los grandes vinos de guarda del desván. ¿Y tienes que hacerlo precisamente aquí? Me gusta apreciar los vinos en el mercado, lejos de espléndidas bodegas que subjetiven mis sentidos. Huyo de las condiciones perfectas para la cata, tratándose de un vino joven cuyo destino es la venta rápida, señor Gatao. ¿Me permite? Por favor. El marqués sirve otra copa del Beaujolais. Antonio la recoge y comienza a recrear una pantomima a propósito del ejercicio de cata, acompañándola de gestos ostentosos y exagerados. Color brillante muy propio de la corteza de ciertos insectos y de lágrima viva. Su aroma recuerda el pudding de manzana a las 11 de la mañana. A trigo, a aceitunas y a sardinas. Sí, definitivamente huele a sardinas. El francés ríe la caricatura de su abogado. En el fondo comparte con él una relación de compadreo no explícito, pero tácito, que el marqués nunca se permitiría convertir en amistad. Estos encuentros con el portugués, aparte de balance económico de sus 1001 batallas, se convertían asimismo en un momentáneo reposo mental y físico. Sin necesidad de relatar sus secretos, el letrado le obsequiaba con una sesión terapéutica, sin incluirla en sus honorarios, por supuesto. Bueno, dejémonos de chistes. Aquí están los contratos de imagen. Son estos 2 y debes firmar al pie. ¿Podría extenderse más, por favor? Sin duda, Jules. Estos contratos ya los firmamos cuando las viñas estaban llenas, pero se traspapelaron y hubo lugar a modificaciones, además de errores de forma. Por esto debemos repetir el proceso desde el principio. Antonio le entrega la pluma estilográfica, elegante y discreta, y el marqués rubrica con firmeza los documentos. Tiene total confianza en el portugués, lleva sus negocios desde los comienzos y nunca supo de ninguna irregularidad. Por otra parte, los ingresos aumentaron paulatinamente de forma especialmente señalada en los últimos 10 años. Y es que Antonio Gatao Castro se jactaba de ser un abogado de la vieja escuela y no uno de esos nuevos pijos con pinta de agentes de bolsa neoyorquinos. Una de las frases más pronunciadas por Antonio en los últimos años hace referencia a esto último. Si de verdad la humanidad quiere empezar de cero y convertir este planeta en un lugar feliz y en paz, lo primero que habría que hacer sería acabar con todos esos vampiros. Este portugués, de complexión fuerte aunque bajo, elegante en su indumentaria y con un característico bigote a lo Hércules Poirot, era una persona honesta desde el día que nació en un pueblo cercano a Évora. Así, dentro de una familia burguesa, educó su mente en el ejercicio del derecho consiguiendo ser el primero de su promoción. Miembro de un grupo de juristas con ganas de cambiar el mundo, la casualidad quiso que pronto apareciera la oportunidad de trabajar en Francia como letrado de un bufete bordelés. Este bufete trabajaba para la casa de Pomerol, en concreto para el padre de Jules. De este modo, Antonio comenzó a hilar los primeros negocios del joven marqués. También necesito tu firma para el contrato de tu nuevo libro. Pero antes me permito recordarte que lo quieren terminado en 1 año. ¿Crees que podrás hacerle hueco? Letrado, mi boca no acostumbra a escupir palabras que mis actos no puedan subrayar. Por supuesto, marqués. Antonio se atusa el bigote mientras piensa en la cantidad de veces que han repetido esta escena a lo largo del tiempo. Es como una imagen varada en el transcurrir del calendario, como un eterno déjà vu, excepto por un detalle. El humor de Pomerol había desaparecido casi por completo desde hacía 5 años, desde la partida de Minerva. Jules de Rothschild, marqués de Pomerol, tenía ahora 72 años. Acostumbraba a vestirse con traje y corbata desde siempre, lo cual, unido a su porte y modales, le conferían un aspecto noble, elegante y clásico en extremo.
Pelo ni corto ni largo peinado hacia atrás, alto y muy delgado. Su distinguida nariz aporta carácter a su rostro afrancesado. El marqués acostumbra a hablar en 2 idiomas, el francés y un aceptable castellano marcado por su fuerte acento galo. Gran sommelier y enólogo reconocido mundialmente, su delicada pituitaria requiere de los más cuidadosos mimos, evitando el tabaco y a los fumadores, así como el frío y los catarros, ya que todos estos agentes perjudicarían su excepcional apéndice nasal. Así fue durante toda su vida. El vino ocupaba todo su tiempo, su cerebro y su corazón. No hubo sitio para nadie más, ni siquiera para su mujer. Minerva fue una mujer buena y frágil. Sus nervios y la actitud del marqués hacia ella la hicieron más frágil aún. Entonces, sus brazos buscaron en otra dirección el calor que no encontró nunca en su hogar. Así la marquesa de Pomerol se colgó del frío cristal del gin tonic y este acabó enterrándola tras una virulenta cirrosis. Y aunque el marqués parecía imperturbable y respecto a los negocios era el de siempre, sus escasas sonrisas se habían transformado en mera condescendencia. Ah, gracias por la caja de rosés. A Manuela le han encantado. Pero, ¿qué pasa? También le han gustado a su madre, así que me estoy quedando rápidamente sin existencias. No se preocupe, le enviaré una nueva remesa. Ah, de ninguna manera, Jules. Es suficiente. Mi suegra sabrá esperar hasta el próximo año. A propósito, me ha llegado este sobre junto a tu correspondencia habitual. Creí que pudiera tratarse de un asunto privado, de modo que no lo toqué. El marqués saca una pequeña navaja suiza del bolsillo derecho de su chaqueta y elige una puntilla para abrir el sobre. ¿Es importante? No tiene ninguna importancia. Es mi yerno que me emplaza para una reunión en Navarra. ¿Alguna celebración, quizás? Tal vez puedes ver a tu hija. Sí, tal vez. Antonio se despidió con cortesía del marqués, dándole un intenso apretón de manos. Tenía que volver a Portugal. Era sábado y estaba en el centro de Burdeos. Necesitaba coger un taxi hasta el aeropuerto, ya que el avión despegaba a las 15 horas dirección Lisboa. Allí le cogería su coche y esa misma noche cenaría sardinas a la parrilla, acompañadas de un arroz doce, en casa de su madre. Era la fiesta de su cumpleaños y todos estaban allí desde el viernes. Un recuerdo de emoción le recorrió el cuerpo al acordarse de su madre, la matriarca de los Gatao, esa viejecita de pulso firme que le inspiraba tanta ternura con el paso del tiempo. En cambio, el hombre que dejaba atrás, el marqués de Pomerol, el gran sommelier, la nariz del vino, le inspiraba suma tristeza. Pero Arrieta no disfrutaba de los últimos 5 minutos. Ese delicioso oasis de los sentidos que comienza con el sonido del despertador y termina con el desvanecer de los sueños. Pero tenía mucha vitalidad. Era de ese tipo de personas que salta literalmente de la cama en cuanto suena la tercera señal acústica de la alarma. Una vez incorporado, rodeó la enorme cama de matrimonio hasta llegar al despertador. Casi tira la copa de martini que decoraba la mesilla de noche. Al mismo tiempo que se iba, echó un vistazo a su mujer. Estaba profundamente dormida. Ella todavía. No le gustaba verla así porque se le encogía el corazón y le dejaba indefenso, recordando tiempos mejores al poco de conocerse. Se calzó las zapatillas de franela y recorrió el pasillo hasta llegar a uno de los 4 aseos de la villa. Media hora más tarde, Arrieta parecía completamente vestido, aseado y con un cigarrillo recién encendido en los labios, mientras consumía su café doble en la cocina americana del primer piso. Además, había tenido tiempo para realizar 2 llamadas internacionales, ya que, aunque era domingo, todos sabían que trabajar para él requería una disponibilidad total. La primera llamada llegó hasta Australia, donde Paul Petrus le confirmó la definitiva compra para su empresa de un pago exclusivo de Sauvignon Blanc, lo cual les abría el mercado australiano de los blancos de calidad. La segunda llamada fue mucho menos complaciente. Llamó a su abogado británico, Mr. Pingus York, para confirmar su reunión en el bufete del inglés cerca de la playa de la Concha de San Sebastián. Conociendo al inglés, la reunión acabaría con una suculenta cena a base de pinchos, cazuelitas y chacolíes por las calles del casco antiguo donostiarra. Pero el asunto a tratar no era de los que abrían el apetito. Tras apurar el primero de una larga lista de cigarrillos, Arrieta se dirigió a la habitación de su único hijo. Estaba durmiendo como solía, en posición fetal y con el dedo en la boca. La inocencia de sus 5 añitos, el color sonrosado de sus carrillos, el brillo del sudor en su pelo rubio revuelto. Todo esto hizo temblar al poderoso empresario y casi le obligó a olvidarse de todo por un momento para quedarse en su casa.
Pero endureciendo las tripas, Pedro salió del dormitorio de su hijo y se dirigió a la puerta de acceso al garaje, cargando con un paquete de cartón cuadrado del tamaño de una caja de vino, aunque mucho menos pesado. Su coche, una berlina alemana de color negro metalizado, le esperaba al lado del 4x4 de Sol. Siempre utilizaba el BMW, pero ahora lo solía alternar con el Range Rover de su mujer. No le gustaba tener demasiado tiempo los coches sin utilizar y solo hacía tiempo que no lo conducía. Nunca pudo volver a hacerlo desde aquel desagradable incidente a la salida del colegio de su hijo. Abrió el maletero, colocó la caja asegurándola con la red elástica y condujo su coche por el estrecho camino de acceso a la villa. Se desplazó en segunda hasta llegar al final del sendero y esperó para poder incorporarse a la carretera nacional. Abrió la ventanilla del piloto y encendió un cigarrillo. El día era primaveral, soleado y con el cielo abierto, excepto por unos pequeños y densos pero esparcidos grupos de nubes de algodón. El paisaje navarro le reconfortaba. El agua, la vegetación, la sierra de Urbasa, era un paraíso natural donde Arrieta asentó sus dominios. Llevaba 7 años viviendo en su pequeño palacete, en soledad al principio, con Sol y el niño más tarde. Pero Arrieta Goñi había sido tallado por las tierras navarras a lo largo de 30 años ya. Antes vivía en Mendavia, lugar donde nació y creció con sus padres hasta cumplir la mayoría de edad. Fueron tiempos duros en los cuales, aunque sin llegar a pasar hambre, la familia Arrieta necesitaba trabajar de sol a sol en la bodega del señor Prudencio. Ya desde los 10 años tuvo que coger el corquete y recoger la uva del patrón en esas largas jornadas de septiembre, donde, entre el compadreo de los temporeros, comenzó a aprender el oficio desde abajo. Esa ubicua presencia de la uva, la vendimia, los procesos de elaboración, pero fue absorbiendo todo lo que sucedía en la finca y al llegar a casa, mientras los demás dormían extenuados, él devoraba libros de enología y economía que tomaba prestados de la biblioteca de los señores. Ya en esos tiempos tenía muy clara su vocación. Su objetivo era marchar de allí y crear su propia bodega. Para ello, comenzó a ahorrar en secreto, grano a grano. No se le veía en las fiestas, no iba al cine y tampoco se le conocía amigo o novio alguna. Su obsesión le llevó a trabajar 14 horas al día y a dormir solo 3. Pero al cumplir los 18 años preparó una maleta llena de ambición y conocimientos y se marchó a la Sierra de Urbasa buscando su propio destino. A partir de ese exilio voluntario, todo rodó muy rápido para el navarro. En la meseta navarra reconocieron su valor como enólogo y al poco revolucionó una de las bodegas más importantes de la denominación de origen, convirtiéndose en el abanderado de una nueva forma de entender el negocio vitivinícola. No obstante, Arrieta no olvidaba su sueño, y en sus ratos de ocio, no muy frecuentes, gustaba de conducir su coche por las estribaciones de la sierra, buscando ese terreno idóneo para elaborar su propio vino. 2 años duró la búsqueda, y fue en esa época cuando comenzó a oír hablar de una legendaria botella que, como el Santo Grial, unos pocos perseguían, pero otros muchos renegaban de su existencia. Y así, entre éxitos y misteriosas historias de fantasmas, al fin, Pedro Arrieta, utilizando el dinero fruto de unas acertadas inversiones, compró un modesto pago en el cual había encontrado varias cepas centenarias de garnacha y merlot. Estas variedades eran apropiadas para la idea que atesoraba Pedro sobre el estilo de su bodega. De esa manera, se convirtió en bodeguero de nuevo cuño, enólogo y empresario de éxito. Ese modesto viñedo fue creciendo con la compra de bodegas y terrenos adyacentes. Más adelante, en plena vorágine de expansión, comenzó a comprar pequeñas propiedades en Australia y Chile. Siempre con el concepto renovación presente tanto en sus vinos como en el terreno empresarial, sus cuentas bancarias no hacían sino engordar con cada movimiento. Fue así como, con solo 26 años, el chico que recogía uva en Mendavia veía cumplido con creces su sueño y necesitaba nuevos alicientes, nuevos proyectos en los que emplear su desproporcionada energía. Una noche, cenando en un restaurante barcelonés con unos colegas del priorato, alguien recordó esa vieja historia de la botella fantasma y ya nunca más pudo olvidarla. Desde ese mismo instante comenzó a recabar información acerca de ella y antepuso su rastreo a otras veleidades. A esa nueva pasión se añadió su cada vez más asidua asistencia a catas y concursos de sommeliers. Como en todos los terrenos, también en este, pero se guiaba por su ambición y se entregaba al límite. En esas reuniones comenzó a oír hablar del aristócrata del vino, el marqués de Pomerol. Este francés de agudísimo olfato era el rey de las catas y concursos de nivel mundial. Su figura y rancio abolengo creaba un silencio respetuoso en cada una de sus apariciones. Ganador de 1001 premios, figura pública notoria e incluso nombrado caballero de las artes y de las letras francesas, el marqués disfrutaba de una posición de prestigio en los círculos más aparentes. Por aquella época, Arrieta admiraba al francés y acudía a todas las degustaciones posibles, tanto coincidía con él en todo tipo de reuniones, que inevitablemente conoció a Sol,
su hija. Esta mujer, ligeramente más madura que el navarro, acompañaba a su padre en algunas ocasiones. Per comenzó admirando a Sol por ser hija de su padre, pero esto hizo que, entre aromas y reflejos, conociera de una manera más íntima a la triste princesita y quedara prendado de sus encantos. Ella, por su parte, le conmovió, le abrió su corazón y le mostró el verdadero bouquet del Pomerol. Era un vuelo corto de apenas media hora y acababan de despegar. Se podían avistar las simétricas hileras de viñedos mientras se pequeñecían y desaparecían entre las nubes. Se acomodó en su asiento de business class y estiró las largas y huesudas piernas mientras se disponía a hojear el último número del Wine Spectator. Esperaba estar de vuelta en Burdeos esa misma noche, y así lo dispuso cuando decidió acudir a la cita sin equipaje. No alcanzaba a comprender el rebuscado misterio en la carta de su yerno, y había sido imposible comunicarse con él ya que las llamadas a su móvil no obtuvieron respuesta. De todos modos, ahí estaba él, perdiendo un día entero en atender las chiquilladas de un ambicioso aunque miserable personaje. Y todo por la leyenda, por la épica. Todo aristócrata que se precie atesora un espíritu aventurero. Busca ese tipo de aventuras y disfruta con los libros de Dumas, Ulises, Los Cruzados, El Dorado de Hernán Cortés, Los duelos a muerte, en contraposición a esta época nuestra tan poco dada a las grandes epopeyas. Así pues, la carta tuvo como un resorte en el imaginario del marqués. Solo el lugar de la cita fue motivo suficiente para provocar que el francés se aventurara a una intempestiva reunión con el marido de su hija. A la atención del marqués de Pomerol, me complace emplazarle para una cita ineludible que no podrá olvidar, la cual se celebrará en la ermita de Dionisio, situada en plena Sierra de Urbasa, este mismo domingo a las 6 de la tarde. Me gustaría subrayar el carácter único de este encuentro. Le espero sin condiciones. Pedro Arrieta. La ermita de Dionisio, cuna de la mitología enológica, suponía el dorado para los intelectuales del vino. Allí tiene origen esa famosa historia de la botella más perseguida de todo el mundo, y allí desapareció sin dejar rastro. Bien, Arrieta había logrado interesarle, pero supuso que, esta vez, el suspense iba a prolongarse el tiempo necesario que el marqués tardara en llegar a la ermita. Su yerno era un hombre predecible. Siempre parecía envuelto en un precioso papel de regalo, pero una vez profundizabas en su encanto, te encontrabas con un enorme y vulgar vacío. Buenos días. ¿Desea algo de beber, monsieur? La azafata sacó a Jules de sus tribulaciones. Vestía un uniforme rojo pálido y lucía un imperdible dorado sobre el corazón, con su nombre impreso en una monótona tipografía de letras negras. Thion. Thion. Permítame decirle, señorita, que tiene usted un nombre realmente evocador. Merci, monsieur. Mi curioso nombre no es muy común, pero debía de estar muy de moda en los 70. Su nombre dista mucho de depender de las modas. Thion es un nombre con mucha historia. ¿Ah, sí? Thion fue, en tiempos del Imperio griego, la madre de Dionisio, dios del vino en la mitología helena. Ella era una bella diosa. ¡Qué increíble! La verdad es que nunca lo supe. Mis padres murieron siendo yo muy niña y nunca indagué acerca del significado de mi nombre. Oh, siento mucho lo de sus padres, señorita. No se preocupe. Ha llovido mucho desde entonces. Le agradezco su historia. Quizás ello me acerque más al recuerdo de mis padres. Eran dueños de una bodega en Italia. El marqués de Pomerol no supo cómo continuar la conversación y bajó la vista, aturdido, de modo que se creó un incómodo silencio durante unos segundos. La azafata temió haber sido demasiado indiscreta, ya que el caballero parecía molesto de alguna manera. Decidió cambiar el tono. A propósito, me preguntaba si desea algo de beber, monsieur. Oh, sí, por favor, ¿qué me sugiere? Bueno, me gustaría servirle un buen vino de mi tierra. El caballero tiene aspecto de apreciar una copa de buen Chantilly. Acepto encantado su sugerencia, señorita. Mientras la muchacha se retiraba con una sonrisa, Jules recuperó el ánimo. De repente y sin saber por qué, la historia de Thion, la azafata italiana, le había enternecido hasta dejarle sin palabras. Pobre muchacha. Me he comportado como un viejo chocho. Bueno, aquí tiene su Chantilly. Espero que lo disfrute. La chica colocó la copa ya servida sobre la bandeja y esperó con una brillante sonrisa en los labios. El francés intentó disimular. Sabía que esa sonrisa y las chispas de sus ojos indicaban que para ella era importante que al marqués le gustara el vino de su tierra, el vino de sus padres. Pero el marqués odiaba beber vinos de los cuales no tenía ningún conocimiento anterior, y la azafata no le había permitido ver la botella.
Solamente en las catas a ciegas, en las cuales no conocías la referencia antes de catarla, se atrevía a arriesgarse en lo desconocido, lo cual le acarreaba muchas menos alegrías que grandes decepciones. Con estos pensamientos, cogió la copa por el pie con su mano derecha y la olfateó después de mover ligeramente el vino en círculos. Bebió un sorbo y proclamó afectadamente: ¡Excelente! ¡Felicidades, señorita! Puede usted estar orgullosa de sus orígenes. Gracias por todo, monsieur. No sabe lo feliz que me ha hecho. Y se retiró visiblemente emocionada. El francés esperó un par de eternos minutos y entonces bebió un gran sorbo de la copa hasta casi acabarla. Procurando no apresurarse demasiado, se incorporó para dirigirse a los aseos y en cuanto estuvo dentro, escupió el vino sobre el lavabo inoxidable. ¡Merde! El francés no acostumbraba a usar ese lenguaje, pero el vino era uno de los peores Chiantis que había catado en toda su vida. Arrieta, en cambio, gustaba de catar nuevos caldos. Le atraía lo desconocido y se atrevía con toda novedad relacionada con su trabajo. Sin embargo, a la hora de elegir el recipiente, se convertía en el más clásico de los gourmets. Había parado en un pueblo del camino y estaba en una escondida tienda de antigüedades, adquiriendo un par de carísimas copas tipo Burdeos. Estas copas estaban hechas de un finísimo cristal de Murano y databan del siglo XIX. Muy apropiada, sí. Murmuró Pedro al contemplarlas en la vitrina. Seleccionó, asimismo, un decantador que no desentonaba con las copas y tras mandar empaquetarlo, pagó en metálico y salió de la tienda. Aseguró la compra en el maletero del coche, aparcado a una manzana de distancia, y reanudó la marcha mientras encendía un cigarrillo con el encendedor del auto. Condujo relajado y acompañado por el aterciopelado ronroneo del motor. A ese ritmo llegaría a la ermita al anochecer y el marqués llevaría horas esperándole. Pero no había lugar a la prisa. Disfrutaría haciéndose esperar. El aeropuerto de Noain apareció en su ventanilla. El aterrizaje transcurrió con normalidad y sin excesiva demora pudo recorrer el pasillo de salida para acercarse a la parada de taxis. Una vez allí recorrió toda la fila hasta alcanzar el primer vehículo y agachando la cabeza habló con el taxista. Tras confirmar que conocía la dirección, subió al automóvil. Se ajustó el cinturón de seguridad y contempló cómo el chofer se alejaba del aeropuerto. Le esperaba una hora de viaje, y mientras se acostumbraba al paisaje, observó el interior del coche. Amplio, cómodo y bastante moderno. Durante su recorrido visual por el habitáculo, evitó intencionadamente dirigir su mirada hacia el contador del taxímetro, ya que le molestaban las personas que observaban con sospecha el incremento de la factura. Una considerable falta de clase. Además, reconoció en el auto aromas a naftalina y restos de un horrible ambientador de vainilla, de esos cilíndricos y con la tapa amarillo chillón. Así, tras unos minutos de inevitable silencio, el taxista fue el encargado de romper el hielo. Perdone que le moleste, pero usted no es religioso, ¿verdad? No, no lo soy. Eso creía. El taxista hablaba calmado y sin prisas. Después de este breve comentario quedó callado durante unos instantes. Era un hombre de una edad difusa, situada entre 30 y 50 años, pequeño y regordete. El marqués estaba sentado en el asiento posterior al inexistente copiloto, de manera que podía observarle detenidamente. El hombre conducía suavemente por la carretera comarcal, mientras solo se oía el ligero zumbido del aire acondicionado. Cuando el francés estaba a punto de concentrarse en sus pensamientos, el conductor volvió a hablar. Espero no haberle incomodado con mi pregunta, monsieur. Es solo que no conozco muchas personas que conozcan la ermita, ¿comprende? La verdad es que ha tenido suerte, ya ve. No muchos taxistas podrían llevarle hasta ese lugar, pero es que, casualidades de la vida, yo nací en un pequeño pueblo cercano, a 10 kilómetros de ella. ¿Comprende, monsieur? Comprendo. El marqués respondía de forma completamente automática y con una voz inanimada, ignorando el discurso del navarrico. En ese espacio cerrado se estaban concentrando los olores, y pese al aire acondicionado, podía distinguir un desagradable perfume. Así lo confirmó al observar el sospechoso cerco de humedad que comenzaba a lucir el hombrecillo en su axila derecha. El inefable taxista continuó su perorata sobre las personas que montaban en su coche y las anécdotas del oficio.
Pomerol comenzó a sentir profundos mareos que afortunadamente pudo controlar. Esperaba la llegada de las náuseas. Le aburría ese hombrecillo, martirizándole con su charla vacía, llena de tópicos y evidencias. Intentó concentrarse en el exterior mientras circulaban por un estrecho valle surcado por un río. Qué pérdida de tiempo, pensó. Tras un instante de reflexión, el marqués retornó al interior del vehículo y comprobó que el sermón seguía su curso. Ya sabe, 2 monjes recluidos y todo eso. Eso no es normal. Miren Estados Unidos. Allí los curas se pueden casar y tener hijos. Claro que sí. Están mucho más avanzados que nosotros. Y es que un hombre es un hombre, ¿no cree? Por supuesto. Le aburro con mis historias, ¿verdad, monsieur? No me responda, que cuando me lío puedo resultar un pesado, lo sé. Pero mire, para compensarle, y ya que nos queda poco para llegar, le contaré una historia que quizá no conozca. Continúe, por favor. Estoy impaciente. Pues verá, contaban en mi pueblo una leyenda sobre esa ermita subida en la colina. El marqués conocía muy bien esa historia. Hacía muchos años, una pareja de monjes residió entre sus muros de piedra y así, recluidos en la ermita, sembraron diferentes variedades de uvas en el pequeño huerto interior. Su vida se resumía meditando, rezando y experimentando la elaboración del vino de forma artesanal. Pasaron los años, construyeron un pequeño lagar y algunas pequeñas barricas con madera de roble y haya a razón de una duela de cada material. Cada año intentaban una combinación diferente de uvas. Las pisaban delicadamente y tras macerarlas con los ollejos, las filtraban con ayuda de unos sarmientos que amontonaban a la salida del grifo del lagar. Pasaban este mosto a una de las barricas donde se producía una parsimoniosa fermentación, cuya duración dependía en gran medida de las condiciones meteorológicas de cada año. Completada la fermentación, filtraban de nuevo el vino, esta vez por decantación. Así, lo trasegaban a la otra barrica, donde envejecía dinásticamente unos 3 o 4 años. Entonces, terminada la crianza, se clarificaba y embotellaba directamente sin excesivos miramientos. Los monjes no cejaron en su empeño durante más de una década hasta que al fin consiguieron el vino que estaban buscando. Lo trataron con mimo y lo embotellaron. 50 botellas, las cuales etiquetaron y encorcharon coronándolas con un sello de cera como símbolo de su trabajo. El icono elegido representaba una copa de vino y una cruz. Decidieron utilizar esas botellas como regalos hacia aquellos benefactores de su iglesia, nobles, altos cargos políticos, cardenales, excepto una botella que reservaron para ellos como premio por su labor. El vino fue un éxito y las personalidades agasajadas se escribían para conseguir más botellas de ese sublime elixir. Los monjes respondieron a las autoridades agradeciendo su interés, emplazándoles a la próxima vendimia y prometiendo aumentar la producción. Pero aquí muere el cuento y comienza la leyenda. Se dice que el obispo de la región se sintió ultrajado al no haber sido uno de los agasajados por los monjes, de modo que este hombre, egoísta y envidioso, se dirigió una nefasta mañana a la ermita para exigir ese obsequio que tanto merecía un hombre de su posición. Al llegar, entró a hurtadillas en la cocina y después de recorrer la despensa, reconoció la botella tal como se la describió su colega, el obispo de Zaragoza. La asió con cuidado y ya la empezaba a esconder bajo su manto cuando apareció uno de los monjes. Entonces el obispo, visiblemente nervioso, saludó y comentó que su visita era pura rutina, añadiendo que se le estaba haciendo muy tarde. En ese momento, cuando intentaba huir sospechosamente a través de la cocina y llevando la botella consigo, el monje se interpuso en su camino. Con un gesto rápido le arrebató la botella y la dejó reposar en una mesa. Así, el obispo se quedó congelado cuando el ermitaño comenzó a gritarle, reprochándole su mezquino intento de robo. En su histeria profirió palabras injuriosas e insultantes que comprometían a su eminencia. Este, completamente fuera de sí, viendo su honor mancillado por ese muerto de hambre, aferró el desgastado mango de un cebollero que sobresalió de un cajón y lo hundió apasionadamente en las tripas del enervado ermitaño. Cuenta la leyenda que en ese mismo instante entró en la casa el compañero del herido. Al ver la escena quedó mudo y estupefacto, mientras su amigo moribundo le explicaba agonizando lo sucedido. El obispo había quedado petrificado en una esquina de la cocina, con el cuchillo ensangrentado en su mano. De repente, una sombra paralizó su rostro y su corazón no pudo soportar más emociones, parándose y muriendo allí mismo víctima de un infarto. El monje superviviente denunció los hechos, pero evitó toda referencia a la botella. La escondió e incendió el lagar, utilizó la madera de las barricas para quemar las viñas y continuó viviendo en la ermita hasta su muerte.
Y de la botella nunca más se supo, aunque dicen que sigue escondida en alguna parte esperando que alguien desvele su misterio. Una buena historia, ¿verdad, monsieur? Sí, sí que lo es. Pero el marqués había escuchado la leyenda en multitud de ocasiones y sabía demasiado bien que se exageraba y extendía a gusto del narrador. A Jules de Pomerol no le disgustaba la historia, pero no acababa de creerse la parte más escabrosa. No tenía tiempo para memeces y comenzó a pensar en la cita como una broma pesada de su yerno. Torció el gesto y una sensación de ira comenzó a adueñarse de su cerebro. La silueta de la ermita comenzó a perfilarse en lo alto de la colina. Con el coche en segunda velocidad y tras dejar atrás las dos últimas curvas, encararon el desvío que conducía directamente a la entrada. Mientras el auto se acercaba, el marqués podía adivinar las formas de una pequeña iglesia de piedra con un sencillo campanario en lo alto de su agreste portada. De su interior crecían media docena de cipreses de gran tamaño que le conferían un aspecto fúnebre. La ermita de Dionisio se erigía en medio de la naturaleza y el primer pueblo se encontraba a una distancia considerable. En pleno corazón de la Sierra de Urbasa se alzaba sobria con la serenidad que dan sus muros de piedra. Al acercarse a la puerta, el taxi paró. Bueno, pues nada. ¿Quiere que le espere? Tranquilo, no le cobraré nada. Solo para quedarme más tranquilo. No, no es necesario. Aquí tiene lo suyo y gracias por el viaje. Gracias, monsieur. No era necesario. Insisto. ¿De verdad no quiere? No, me están esperando. Muy bien. Pues adiós y gracias, caballero. Adiós, adiós. El taxista dicharachero puso rumbo de vuelta y se alejó dejando al marqués delante de la entrada de la ermita. La puerta era una enorme plancha de madera de una robustez solo superada por su austeridad. De ella colgaba una enorme aldaba de hierro forjado, maltratada por el óxido, mientras en la parte derecha aparecía un agujero rumbroso que debía ser la antigua cerradura. A su lado disponía de otro cierre, este más moderno y brillante. Una bola de madera maciza servía de pomo. Se ajustó el nudo de la corbata y se adelantó hacia la puerta. Tras un par de empujones comprobó que estaba cerrada. Sacudió la aldaba y esperó. Nada. Volvió a sacudirla, otra vez con mayor energía. Bueno, murmuró. Paciencia. Con parsimonia se alejó unos pasos de la entrada. Comenzaba a anochecer y se había levantado una ligera brisa apenas perceptible en las quebradizas ramas de los cipreses. Paseó alrededor de la ermita, dando pasos cortos y contemplando los bloques de piedra gris que conformaban la pared oeste de la construcción. Sin saber por qué, y aún tratando de evitarlo, pronto sus pensamientos volaron a Minerva, su esposa muerta. Su muerte había calado hondo en el marqués. Debajo de su elegante coraza de dignidad sangraba una herida abierta. Minerva. Su dolorosa muerte completó la consabida decadencia que nadie intentó detener, ni ella ni él. Estaba demasiado ocupado y no vio lo que ocurría hasta que fue demasiado tarde. Gustaba de pensar eso, aunque en el fondo conocía el motivo de su atroz comportamiento durante toda la enfermedad. Nunca perdonó a su esposa no haberle concedido un descendiente varón, un hijo a quien educar y dejar en herencia todos sus conocimientos, la bodega de la familia, las tierras, un Pomerol que continuara el rancio linaje de sus antepasados. Minerva no pudo complacerla en eso, y como consecuencia de ello, él dejó de amarla. Así de fácil. Dejó que su mujer se ahogara entre botellas de ginebra y ahora pagaba la permanente sensación de culpabilidad. La había dejado morir. A punto de desmoronarse, Jules de Pomerol aún sacó fuerzas para enderezarse y continuar con su paseo mientras intentaba enterrar el pasado en el desván de su memoria. Cuando el sol desapareció tras las montañas, habían transcurrido 2 horas y el marqués esperaba impertérrito, pero visiblemente irritado en la puerta de la ermita. No entendía la situación en la cual le había dejado Arrieta y lo que era más grave, no tenía forma alguna de regresar sino andando varios kilómetros de noche en el corazón de la Sierra de Urbasa. Había confiado en la supuesta seriedad de su yerno y este volvía a faltar a su confianza. Tan solo esperaba una buena excusa de que el motivo de la reunión mereciera la espera. Justo en el momento en el cual el marqués rumiaba estos asuntos, 2 luces aparecieron en la carretera. Al principio era un mero reflejo, pero la niebla no era muy espesa y pronto se pudo ver la elegante línea del BMW. Estacionó junto a la figura del francés y
por la puerta bajó un sonriente Pedro Arrieta apurando un cigarrillo. Sin borrar la sonrisa de su cara, se adelantó con el brazo extendido y la mano derecha abierta. Así, estrechándose las manos sin fuerza, Arrieta esbozó una excusa mientras tiraba la colilla y la aplastaba con ella. Jules, no sabes cuánto agradezco que hayas venido. Escuche, Arrieta, no sé qué... Lo sé. Le pido 1000 disculpas por mi inusual tardanza, pero tuve problemas con un neumático a 20 kilómetros de aquí. No soy muy hábil como mecánico, así que me demoré, lo siento. Está bien. Solo espero que me satisfaga de esta espera. Eso seguro, Marqués. Le aseguro que no olvidará esta noche. Pero entremos. El viento es frío y la niebla aquí te cala hasta los huesos. Pedro sacó una pequeña llave y abrió la brillante cerradura. Tras el obediente sonido de los cerrojos deslizándose dentro de sus guías, empujó la puerta que cedió con un quejido. Dirigió una mirada de complicidad al francés y entró, seguido del contrariado Pomerol. Nada más entrar en la ermita, Arrieta buscó un candelabro de cobre que reposaba sobre una rústica mesa. Con ayuda de su mechero, encendió una a una las 3 velas y una claridad carmesí se apoderó del recibidor. El habitáculo era breve, con sus muros de piedra y el suelo de tierra arcillosa. Al elevar la vista se podía apreciar cómo moría en las paredes en un muy elevado techo que, cruzado por grandes vigas de madera, desaparecía en la oscuridad. El mobiliario era apenas inexistente. Fuera parte de la robusta mesa, solo constaba de un estrecho armario de 2 puertas y un par de cuadros propios de la imaginería católica. El marqués pudo reconocer una copia de La Última Cena de Juan de Juanes en uno de ellos. En el otro se reproducía al óleo del Santo Grial. La humedad se adueñó de la pituitaria del francés, que recibía asimismo efluvios de hongos y de madera vieja. En el centro de la mísera habitación, Arrieta elevó el candelabro con su mano derecha y comenzó a pasear por la pequeña iglesia atravesando un vano que aparecía a la derecha de Pomerol. Antes de aparecer por el hueco, invitó al marqués a acompañarlo con un gesto. Acompáñeme, por favor. Esta ermita data del siglo XVI y desde entonces hasta hace una semana ha sido habitada únicamente por monjes. Ya conoce la historia de esa botella misteriosa manchada de sangre. Dicen que el testigo la ocultó y que sigue aquí, esperando a que alguien la descubra. Pero también puede ser una leyenda, un cuento. Oiga, Arrieta, no tengo dudas que para usted esta fantochada es un juego de lo más divertido. Pero como sabrá, no acostumbro a perder el tiempo con relatos infantiles. Por Dios, perdone, pero no comprendo su facilidad para juzgar el motivo de esta reunión aún sin haber siquiera comenzado. Solo necesito que confíe en mí unos minutos más. Continúe. El navarro había conseguido dominar sus nervios en el último momento, pero la maldita arrogancia del noble amenazaba con distraer su frágil paciencia. Tensando los músculos del cuello, avanzó por la cocina y luego a través de un breve corredor. Llegaron a una gran sala. Bien, yo siempre he creído en esa vieja fantochada. Realmente no sabía a ciencia cierta si la legendaria botella existía todavía. Sin embargo, he dedicado los últimos años a la empresa de averiguarlo. Pues bien, la cosa no era fácil. El monje sobrevivió 40 años más hasta convertirse en centenario, y con su último suspiro se perdía la última pista del misterio. ¿Se llevó el secreto a la tumba? Eso creí durante unos meses, aunque volví a indagar en sus apellidos y... ¡bingo! El monje al morir dejó un único pariente. Basta, Arrieta. Vaya directamente al grano ahora mismo. O en su defecto, le obligo a llamar a un taxi que me saque de esta representación de la más terrible vacuidad. ¡Vacuidad! ¡Oh, mon Dieu! ¡Cállese, maldito pomposo! Después de esperar más de 2 horas, su engreído orgullo le impide aguantar unos minutos. Está bien. Le mostraré al protagonista de esta velada. Acababa de entrar en la sala y en cuanto los ojos del marqués se acostumbraron a la nueva claridad de las velas, pudo vislumbrar una chimenea apagada pero con restos de tacos de madera calcinados en su interior. En la gélida pared destacaban los borrachos de Velázquez. ¡Qué pintura tan inapropiada para una ermita!, pensó el marqués mientras asimilaba el despecho de su yerno. Reinando en el salón, la mesa central era alargada y a sus laterales disponía de bancos corridos. Antes de fallecer, nuestro hombre cedió el secreto a su hermano, este a su vez a su hijo y así sucesivamente hasta llegar al último descendiente. Como puede imaginar, me entrevisté con él y le ofrecí cantidades de dinero increíbles, aunque él siempre negó el conocimiento del escondite.
llegué a desesperar. Y durante el último año le hice ofertas mensuales cada vez más jugosas. Hasta justo la semana pasada. Hace 7 días recibí una llamada en mi móvil. Concertamos una cita y... sí, accedió a revelarme su legado siempre que le entregara el dinero en metálico. Nuestro amigo debe tener ciertas aficiones muy caras que le habían hecho endeudar hasta límites insospechados. Por supuesto, al día siguiente le hice entrega en mi propio coche del maletín con el precio de su secreto. Pero el dinero no importa, siempre que se tenga, ¿verdad, Marqués? No le escuchaba, ni siquiera le oía. En su interior sabía que su yerno no era capaz de lucubrar un cuento como ese. Se le veía nervioso y henchido de orgullo. Se creía triunfador y eso solo era posible si todo lo relatado fuera cierto. Y además, estaba la botella. Hacía un rato que la observaba. De pie, en el centro de la mesa, se reflejaban Jules como unos fuegos artificiales en la pupila de un tierno infante. Cuando Arrieta apoyó el candelabro cerca de ella, intentó apreciarla con más detenimiento, pero estaba totalmente cubierta por una corteza de polvo acumulado durante más de 100 años. No resistió la tentación. ¿Puedo? Absolutamente. El francés se acercó a ella suavemente, como si temiera que la premura convirtiera la botella en un sueño inalcanzable, desvaneciéndose ante su presencia. Mientras avanzaba, poseía ese brillo en los ojos. Había comenzado el análisis del experto cazador. Observó con tranquilidad y con el mismo celo que un cirujano trata los órganos vitales, separó parte de la corteza del polvo con ayuda de un lito, el cual descansaba perfectamente doblado junto al vino. Entre la suciedad apareció la etiqueta. Pronto comenzó su soliloquio. Se diría que dirigido a un grupo de estudiantes expectantes ante su clase magistral. Todo concuerda. Botella Magnum de 1,5 litros, etiquetada de manera sencilla y pulcra. Sobre fondo blanco aparece una copa superpuesta sobre una cruz labrada. El dibujo está realizado a mano con tinta negra. En la etiqueta se puede apreciar la fecha de la añada, 1862, y el nombre del mito. Según cuentan, Sangre de Cristo es el producto de un raro coupage de hasta 11 variedades distintas, utilizadas todas ellas en diferentes porcentajes. Es un vino largamente criado en barricas especiales de roble y haya y afinado posteriormente durante su delicada reducción en botella. Esto, unido a las condiciones microclimáticas de la ermita y el empleo en su elaboración de algunas uvas autóctonas de Navarra ya desaparecidas, confirió al vino unos taninos tan poderosos que le dotaron de esta increíble longevidad. La boca está cubierta de polvo. Convendría asearla antes de efectuar el descorchado. Asimismo, se debe decantar lentamente horas antes de su disfrute para que el vino se oxigene y pierda los aromas de reducción adquiridos durante su larga guarda en botella. Los aplausos de Pedro Arrieta completaron al final del irrefutable monólogo. Aplaudía lentamente mientras una extraña sonrisa se dibujaba en su rostro. Al escuchar la ovación de su yerno, el marqués abandonó su estado de catarsis para volverse hacia él. Arrieta, yo no sé qué decir. No se preocupe, no es necesario. Pero sí, yo me debo disculpar por mi grosería, pero esta maldita espera me hizo perder la paciencia. Lo siento mucho, pero usted ha logrado sorprenderme como jamás hubiera creído posible. Le felicito por su tesón y empeño. Ha culminado el sueño tantas veces perseguido. La sangre de Cristo. Sí, lo he conseguido. Pero aún quedan muchas sorpresas esta noche. El navarro comenzó a rodear al marqués mientras éste continuaba escuchándose a sí mismo. No sabe cuánto le agradezco que me haga partícipe de este tesoro. Nunca olvidaré este gesto que... Desde luego que no lo olvidará. Tras golpear a su suegro en la nuca, Arrieta dejó el atizador de la chimenea sobre un extremo del banco. El cuerpo del marqués yacía a su lado. Arrieta se agachó para comprobar su estado, tomó su pulso y comprobó la herida. La brecha abierta en la parte posterior de la cabeza se anclaba sin fluidez y el hilo de sangre color vermellón manchaba el cuello almidonado de la camisa. En la mesa, las velas consumían su existencia con lenta parsimonia. Arrieta incorporó a su maltrecho suegro hasta colocarlo en una silla. Una vez sentado, recogió una soga de un rincón de la estancia y comenzó a amarrarla a su asiento.
Tras fijarlo, bien sujeto, examinó la herida de la nuca. Había dejado de sangrar, aunque todavía se veía muy fresca. Dejó caer la cabeza del herido hacia adelante y, con cierta ceremonia, recorrió la ermita hasta alcanzar la puerta principal, dejando al marqués en la sala y fuera de combate. Salió al exterior y la noche era terrible. Grandes nubarrones morados y oscuros impedían ver una sola estrella. Amenazaba tormenta. Esto, unido al vendaval que se había levantado y al evidente descenso térmico, componía un cuadro de lo más desapacible. Buscó en el bolsillo derecho de sus pantalones el tabaco. Prendió su enésimo cigarro y seguidamente marcó en el móvil el número de casa. Un par de sabrosas caladas y alguien descolgó al otro lado. Era su hijo. A su edad disponía de una inteligencia muy viva y ya se podía mantener una conversación lógica con él. Pero pensaba que la enfermedad de su mujer había hecho madurar a su hijo demasiado pronto y a menudo deseaba que no fuera tan perspicaz y no supiera leer la delicada situación de su familia. Hola, papá. ¿Qué tal está mi campeón? ¿Va todo bien? Sí, papá. ¿Qué estás haciendo? Jugando con la PlayStation. Ya me he pasado 5 veces el Crash Bash. ¿Y tu madre está contigo? No, hoy tampoco ha salido del cuarto. Me ha dicho esta mañana que no iba a bajar a comer. ¿Y tú has comido, cariño? He comido con candela, patatas fritas y fideos. Ah, y un helado de chocolate y nata. Muy bien, estás hecho un hombrecito. El navarro temblaba como un flan y a duras penas podía contener sus sentimientos, los cuales bullían en una amalgama de asco y tristeza. Pero siempre se obligaba a ocultar a su hijo los escabrosos detalles relacionados con su madre. Papá, ¿quieres que avise a mamá? No es necesario. Déjala descansar. Tu mamá está enferma, hijo. Lo sé, papá. Está bien. Muy bien, cariño. Pórtate formal y no tardes en dormir. Un beso. Te quiero mucho. Vale, papá. Adiós. Y colgó. Pero guardó el móvil en el bolsillo de su chaqueta. Completamente crispado y con el cerebro lleno de miserias, apuró la nicotina mientras recobraba su precario equilibrio mental. Después de unos minutos, se acercó al coche y abrió el maletero. Allí estaban la caja de cartón, las copas y el decantador que había comprado durante el viaje. Cargó con todo y cerró el portón trasero para regresar a la ermita, echando un breve vistazo a la noche antes de empujar la puerta principal y cerrarla con suavidad. Cargado con todos los utensilios, se acercó a la habitación, donde el marqués continuaba exactamente en el mismo estado en el cual le abandonó. En primer lugar, sacó la cubitera. Con ella debajo del brazo avanzó hasta la cocina, donde la llenó bajo un grifo de cobre. Volvió a la sala e introdujo la botella en el interior del recipiente de metal para ajustarle la temperatura hasta esos ideales 20 grados centígrados de rigor. Mientras, dispuso en la mesa las finísimas copas y el decantador, no sin antes comprobar su limpieza y transparencia. Transcurridos 3 minutos, retiró la botella de la cubitera, liberándola de la mugre disuelta en el agua y tras secarla ligeramente con el lito, procedió a su descorchado. Rasgó la briosa cápsula de plomo por debajo del gollete, aseando la superficie con el trapo antes de clavar la espiral del descorchador en el centro de la boca. Sin mover la botella, barrenó el corcho hasta casi el final para después, con un hábil gesto de su mano derecha, extraerlo con limpieza. El corcho corroboraba la excelente conservación y el buen estado del vino. Una vez libre de envoltorios, se dispuso a decantar. Sujetando el decantador con la mano izquierda e inclinándolo ligeramente hacia su derecha, comenzó a trasegar el contenido de la botella, deslizando delicadamente el líquido por las paredes del decantador para así oxigenarlo sin brusquedad. De esta manera, Sangre de Cristo mantenía intactas todas sus cualidades durante largo tiempo final. Al llegar al fondo de la botella, Arrieta interrumpió el decantado para no enturbiar el vino con los abundantes pozos acumulados por el paso del tiempo y la elaboración artesanal. Una vez completa la mise en place, el navarro dirigió la mirada a su suegro y rival. El marqués aparecía vencido, perdida su eterna dignidad y su legendaria flama. No quedaba nada más que un viejo magullado y postrado en una silla a la espera de su juicio final. El juez levantó la cubitera llena de agua y lanzó su contenido contra la cabeza del francés violentamente.
Pomerol tardó en volver a la realidad a pesar del brusco baño. Apenas pudo balbucear algunas palabras mientras se desentumecía. Así, su primer gesto consciente fue de dolor y se echó la mano a la parte posterior de la cabeza donde localizó la herida abierta. En el preciso instante en que se tocó la brecha, no pudo contener un gemido de dolor y orgullo herido, ya que, al momento, recobró la conciencia acerca de los últimos acontecimientos y ya no pronunció sonido alguno. Tan solo intentó mantener una durísima mirada llena de odio hacia su yerno, el cual contemplaba al despertar con gesto de aburrimiento. Al ver por fin que el francés había comprendido la situación en la cual se encontraba, Pedro Arrieta comenzó a pasear por la habitación, rodeando al marqués y la mesa con el vino, de manera que ambos quedaban en el centro del círculo de poder trazado por el navarro. Jules de Pomerol seguía con sus pupilas el deambular de su secuestrador. Le dolía la sesera y, sin embargo, ese dolor era casi imperceptible comparado con el agudo pinchazo nacido de la humillación que recibía, infligida con una brutalidad inesperada por parte de su yerno. Al rato, Arrieta rompió a hablar. Comenzó con pausa, explayando sus sentimientos sin dramatismo, como si estuviera leyendo las palabras que lanzaba al frío aire de la ermita. Hizo un repaso de todas las desgracias escondidas por el marqués bajo un manto de dignidad e hipocresía. Chapoteó con desesperación en las miserias de su suegro con ecos de asco, pena y rabia. Recordó la muerte de Minerva, abandonada, sola, quemándose lentamente en su alcoholismo, más humillada que enferma, más despechada que borracha. Arrieta culpó al francés de la muerte de su esposa, llamándole asesino y levantando por un momento la voz dentro del ritmo monótono de su charla. Pomerol fue el testigo impasible del deterioro de la mujer que le amaba y nunca dio muestras de su arrepentimiento. ¿Todo por qué? Dime, Jules, ¿por qué? El navarro continuó preguntándoselo. Sol, su mujer, le solía contar que su padre despreciaba a su madre porque no supo ofrecerle un marquesito. Al nacer Sol, Minerva tuvo que ser operada sin mayores problemas que la imposibilidad de volver a tener hijos. El marqués no soportó la noticia y desde el primer día les retiró su amor, construyendo un enorme vacío que le apartó de ella, y eso mató a Minerva. Tras su muerte, Sol creció sola. La falta de cariño hizo de ella una mujer insegura. Comenzó a visitar psiquiatras desde entonces y ya no los abandonó hasta su matrimonio. Sol era bella y, aunque no poco agraciada, era bella en su acepción más cercana a noble. Poseía parte de la dignidad y el porte propio de los Pomerol, así como cierto extraño encanto asociado a su falta de personalidad. Arrieta relató cómo la había intentado salvar durante 5 años de lucha, pero era inútil. Cuando su padre les cerró su corazón, cegó el destino de Sol y Minerva. Hacía mucho tiempo que estaba predestinada a morir como su madre, y ni siquiera su hijo podía mantenerla viva. El pobre sería el siguiente en la cadena, otro inocente heredero del odio cultivado por el marqués y que ya estaba marcando su infancia. Pero no. Sol se recuperará, sí. Ahora sí. Pedro Arrieta estaba emocionado y al borde de las lágrimas. Detuvo por un instante su elíptico recorrido y emudeció. En silencio, intentó recobrar su frágil autocontrol. Tras unos minutos, levantó la cabeza y reanudó su camino, introduciéndose de nuevo en su compostura. Te odio, marqués, con un odio tan firme y concentrado como lo es tu inhumana soberbia. Odio tus jodidos aires de superioridad, tu sangre azul de mierda y toda tu puta parafernalia. ¿Sabes? Cuando todavía no conocía a Sol, yo te admiraba. Veneraba cada uno de tus ademanes, tu sutil inteligencia y tu halo aristocrático. Procuraba acudir a charlas y degustaciones en cuyos programas aparecía el nombre del gran marqués de Pomerol. ¡Lené! ¡Lené! Hijo de puta. Nunca soportaste mis apellidos. Un pueblerino navarro procedente de una estirpe de siervos. Un advenedizo que buscaba comprar su nobleza casándose con una tonta princesita francesa. Esas lindezas solías dedicarme en tus petit comités. Eso hizo que humillaras aún más a tu hija a través mío. De ninguna manera acudiste al bautizo de tu nieto. Fue el disparo de salida de su descenso a los infiernos y ahora se está matando. ¡Se está matando en casa con nuestro niño! Y tengo que vivir con ello todos los putos días. No
puedo dejarla morir así. Esta mierda tiene que acabar. Pedro movía la cabeza de un lado a otro mientras levantaba las manos con grandilocuencia. Estaba llegando al éxtasis de su ira. En la cúspide de su paroxismo, reanudó con exaltación su homilía inculpatoria. Ahora se estaba refiriendo a su propia envidia, la misma que le hizo intentar, con todas sus fuerzas, superar el talento para la cata del francés. Pero a pesar del descomunal empeño del navarro, la aureola del marqués se cejaba de engrandecerse al desvelar los matices más escondidos y deslumbrar al mundo entero con su exquisitez. Pero sabía que nunca podría superarle, y ahí brotó una secreta envidia. Nunca le gustó ser un segundo. Y esa fijación por el tabaco. Tú no soportabas mis cigarrillos, ¿verdad? Nunca los encendí en una reunión o en alguna de las catas. Sabías que yo era muy respetuoso con eso. Pero tu desprecio no fue menor. Gritaste y criticaste ante quien te pudiera oír la frivolité de tu yerno. Solo era un elemento más que utilizar en mi contra ante toda tu tropa de bufones. El purista, la tradición de una dinastía de bastardos bordeleses. Hoy, que en todo el mundo expertos sommeliers reconocen fumar como carreteros y eso no les impide ganar grandes concursos, ¡por Dios bendito! El marqués no había dejado de mirar al navarro directamente a la cara durante todo el soliloquio, con firmeza al principio, desafiante incluso, para más tarde revivir cada recuerdo que Arrieta evocaba, sintiendo esa oscura brasa que ardía en sus entrañas. Así, su mirada fue apagándose con punzadas de un dolor desgarrador como nunca antes había sentido. Los miedos del marqués podían al fin respirar y se golpeaban rebotando contra los muros de aquella ermita. Dejó caer la cabeza totalmente derrotado, humillado, vencido al fin. Pero en el último instante, el azar pone al alcance de mis manos el tesoro más preciado. La sangre de Cristo. Tú eres mi victoria sobre este repugnante saco de huesos. Mi sueño hecho realidad. Solo así podía aplastar la vergonzosa altanería de todo un marqués de Pomerol. Este es pues mi triunfo, Jules. Mírame cuando te hablo. Arrieta gritó esto último mientras alzaba la cabeza de su oponente con ambas manos para mirarle fijamente a los ojos. El anciano los abrió despacio y miró al navarro. Este retiró las manos al comprobar que ya no podía causarle más dolor psíquico. Veía su testa hundida en los enclenques hombros y sus brazos muertos a ambos lados, tras un muy pasajero sentimiento de lástima, que Pedro se prohibió enérgicamente a sí mismo. Disfrutó amargamente de su victoria. Le odiaba demasiado. El petimetre navarro se había convertido en fiscal, juez y verdugo. Lentamente, Pedro retrocedió unos pasos desapareciendo en la oscuridad de la habitación para volver a aparecer de inmediato con los dos puños cerrados. Depositó su contenido encima de la mesa. El revólver plateado quedó a su lado mientras que en la esquina de la mesa más próxima al marqués colocó una pequeña grajea. Una vez preparada la escena, Pedro asió el decantador y derramó perfectamente su preciado líquido en una de las delicadas copas. Fue generoso y sirvió media copa. Sus gestos eran firmes y decididos, y así alineó la copa junto a la misteriosa píldora. Sin cruzar su mirada con la del francés, le rodeó y liberó de la maroma que le mantenía erguido. La cuerda cayó al suelo deslizándose vagamente por los costados del anciano, el cual no pareció mover un músculo. Su cuerpo había quedado paralizado, encogido, y solo la cabeza permanecía penosamente erguida, esperando una próxima y deseada guillotina. Pedro había recobrado su posición inicial como maestro de ceremonias, de pie junto al arma, y a 2 pasos de su suegro, el navarro, con un rictus rígido fruto de la tensión acumulada, comenzó a dictar sentencia. Jules de Pomerol, tu destino está sellado sin solución. Este es tu final. Ahora bien, te concedo ser dueño de elegir tu propio camino. El marqués encajó el veredicto con una completa sumisión, del mismo modo que comprendió inmediatamente las reglas del juego. Tenía derecho a escoger entre una muerte rápida o disfrutar esa última copa de vino antes de morir lentamente. Ya en el mismo momento en el cual se planteó este dilema, conocía su decisión. Merecía cada una de las torturas de su yerno y aún más, pero era demasiado viejo para cambiar.
En los postreros minutos de su existencia, aparecía de nuevo en sus ojos ese brillo tan familiar, producto de la codicia y del deseo. Preferiría los mismísimos infiernos antes de no poder deleitarse una vez más. Cuando ya el viejo acercaba su escuálida garra a la pastilla, su verdugo asió la pequeña arma para seguidamente apuntarle al corazón y disparar a quemarropa. 1, 2, 3, 4 y hasta 6 veces. Los chasquidos producidos por el arma vacía asustaron al marqués, quien, al comprender que la pistola no tenía munición, comenzó a llorar con desconsuelo. Estaba seguro de que el marqués no iba a dejar pasar esta ocasión. Maldito egoísta. Adelante, trágatela. El francés permaneció sollozando durante un par de minutos, mientras el navarro apenas podía soportar la impaciencia y observaba al condenado con los puños crispados y ojos delirantes. Con exagerada lentitud, el marqués incorporó el brazo derecho hasta alcanzar la grajea con su mano e introducirla en la boca. Apenas se le oyó decir: «Me desprecio». Al engullirla, notó su aspereza a lo largo de toda la lengua y el gaznate. Sin tiempo que perder, levantó la copa por el pie y, sin dejar de llorar pero con gesto serio y sereno, la acercó hacia sí. Sus sentidos volvían a sensibilizarse para el análisis final. Observó el caldo atentamente. Con el movimiento circular de su mano, las lágrimas del marqués se confundieron con las que creaba el glicérico caldo sobre el fino cristal. Alzando una de las mangas de su americana, colocó la copa sobre el puño de su camisa blanca para así distinguir el verdadero color de la bebida. Seguidamente la inclinó hasta casi tumbarla, para luego elevarla hasta su nariz. Su legendario apéndice nasal irrumpió en la boca del recipiente absorbiendo todos los aromas primarios para, a continuación, separarla un instante y girar el líquido dentro del vaso con un hábil gesto circular. Mientras el vino aún circulaba, el francés olfateó de nuevo tan intensamente que parecía que sus pequeñas venas nasales adquirieran relieve y señalizaran su camino de vuelta hasta el cerebro, donde el marqués recogía las percepciones descubiertas por su extraordinaria pituitaria. Una vez resarcido su olfato, la mano dirigió el caldo hacia la boca. Bebiendo un sorbo, el marqués lo agitó a lo largo de toda la cavidad bucal, trasegándolo desde el paladar hasta las encías, respirando a través de él. Finalmente, deslizó el líquido por la lengua hasta vaciarlo en el pozo de su garganta. Tras este trago, dejó la copa sobre la mesa y clavó su mirada en la botella para comenzar a emitir su juicio en un último ejercicio de templanza. Este vino viste un solemne manto rojo acompañado de iridaciones de rubí. Intenso, brillante y muy cubierto. De capa alta. El nariz se me presenta pleno de aromas de gran intensidad y complejidad, donde perduran con gran viveza y orgullo notas de fruta roja madura junto a sutiles notas balsámicas. Su extraordinaria longevidad, unida a su magnífica conservación e impronta, destacan en los aromas a cuero, tabaco seco y especias, recordando especialmente a madera tostada y torrefactos. Así en boca es largo, sabroso, franco y equilibrado. Su estructura es descomunal, con unos taninos muy nobles que en su tiempo serían poderosos, pero a los cuales los largos años han aportado una madurez exquisita y plena. Producto de semejante matrimonio de variedades es la deliciosa dulcedumbre que embriaga los sentidos, sedoso al paladar, y con un retronasal repleto de infinidad de elegantes recuerdos aromáticos. Una última lágrima recorrió la mejilla de Jules de Pomerol mientras recobraba parte de su maltrecha entereza. Se irguió en la silla, levantó la cabeza y miró al navarro consumiendo su último instante de dignidad. Gracias. Al escuchar el agradecimiento de la víctima a su verdugo, este salió del ensimismamiento adquirido al escuchar la clase magistral de su suegro. El marqués había construido una descripción bellísima de su tesoro, logrando la atención del implacable navarro que ahora esperaba, entre cuchilladas de miedo, arrepentimiento y venganza, el desenlace de la función. No tuvo que esperar demasiado.
El francés comenzó a retorcerse a poco rato. Llevándose las dos manos al estómago, abría la boca en un desgarrador grito mudo. A duras penas se podía mantener en la silla, en tanto las violentas acometidas del veneno se repetían ante la hipnotizada mirada de su yerno. Tras un par de minutos, el marqués emitía los más terribles lamentos y su cuerpo mutaba en una masa desencajada de huesos y músculos. De esta manera, la lucha llegaba a su término cuando finalmente cayó desde la silla. Sin embargo, en la caída, su brazo barrió la cercana mesa buscando apoyo y empujando la copa, la cual se estrelló a los pies de Arrieta. La funesta maniobra derribó a sí mismo el decantador y este, aunque no cayó al suelo, rodó por la mesa hasta dejar su boca colgando de un extremo de la misma. El preciado vino manaba cual fuente sobre el pecho del anciano, el cual agonizaba boca arriba en el suelo de la habitación. Pedro Arrieta quedó paralizado. El último giro de la escena le había cogido desprevenido. Ante él, su tesoro se derramaba sobre el torso de su odiado suegro, dibujando una creciente mancha color burdeos en su camisa. Tras ese lapsus de indecisión, Pedro se abalanzó sobre el cuerpo moribundo del marqués con la boca abierta hacia la mesa, colocándose donde la sangre de Cristo manaba indiscriminadamente. Pero apenas pudo atrapar algunas gotas que resbalaban por el cristal del decantador ya vacío. Atónito y paralizado en esa extraña postura, permanecía sobre su víctima, con la boca extremadamente abierta y mirando hacia arriba, buscando el milagro. Completamente fuera de sí, el navarro se giró hacia su némesis y con ojos de bestia naufragó en su camisa empapada del vino tinto. No reparó en que su suegro sucumbía en ese preciso instante a los estertores de la muerte. Ciego de ira, el navarro protagonizaba una escena dantesca. En pleno frenesí, comenzó a morder y rascar no solo la camisa, sino también el pecho del muerto, y mientras arañaba el envinado torso de su víctima, un alarido inhumano de salvaje desesperación brotó de sus entrañas, atronando con subyugante eco toda la ermita de Dionisio. 28 de marzo. Pobre marqués, ahí en el suelo lleno de vino siendo mordisqueado por un loco. Pero qué experiencia tan intensa y desmedida. Ahora me temo que lo único que nos queda es despedirnos hasta la semana que viene, en la que nos veremos con más historias para no leer. ¡Miguel! ¡Miguelín! ¡Deja de lanzarles piedras a esos franceses, que tenemos que irnos! ¿Y a mí nadie va a mordisquearme? Acabáis de escuchar La parte de los dioses, de Alberto R. Polanco, con las voces de Pablo Mons, Rubén Martínez, Lucía Salamanca, Daniel Domínguez y Cristina Jiménez. Dirección de actores y actrices, Pablo Cordón. Efectos para las voces, Antonio Jesús Martínez. Montaje y edición, José Silvente y Daniel Domínguez. Corrección, Francisca Caballero. Dirección y producción, José Silvente. Si queréis colaborar con nosotros, enviadnos vuestros relatos a nuestro correo. Y si no os queréis perder nada de nuestro contenido, seguidnos en redes sociales, YouTube, iVoox y Spotify.